¿Alguna vez has sentido que una parte de ti quiere avanzar, pero otra todavía está mirando hacia atrás? Como si una mano estuviera lista para abrir una puerta, pero la otra sigue sosteniendo el pomo de la antigua. Hoy quiero hablar contigo exactamente de eso, de cerrar ciclos sin miedo, sin prisa y sin sentir que estás traicionando lo que viviste. Bienvenidos a Fuego Lento, un espacio donde sanamos, crecemos y nos reconectamos con nosotros mismos, sin prisas y con honestidad. Yo soy Annette Hernández, tu host, y hoy vamos a tener una conversación que creo que es muy necesaria. ¿Qué significa realmente el cerrar un ciclo? ¿Cómo podemos soltar sin negar lo que hemos vivido? ¿Qué nos enseñan esos cierres que tenemos? Porque el agradecimiento y la aceptación son claves en estos procesos. Y al final te voy a compartir un ritual que a mí me ha funcionado, simple pero poderoso, para poder hacer las paces con lo que he vivido, sin olvidarme de ello, pero aceptándolo. Primero que nada, quiero que imagines por un momento que estamos tú y yo, frente a frente. Quizás con una taza de café en las manos y yo de repente te pregunto, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Qué te trajo a este momento exacto de tu vida? Y notas que tu respuesta no es tan simple como creías. Porque este año, como todos, dejó cosas lindas, cosas rotas, cosas que pasaron demasiado rápido y otras que todavía se sienten pesadas en el pecho. Cerrar un ciclo no se trata de olvidarlo ni de superarlo. No vas a olvidar todo esto que te ha pasado como si hubiera un checklist que debes de ir tachando a medida que pasan los años. En psicología se habla mucho de lo que es el procesamiento emocional. Es ese proceso en el que el cerebro integra una experiencia, la organiza, le da un sentido y la coloca en un lugar donde ya puede que no duela tanto. Pero para que eso suceda, necesitamos dos cosas: mirar y aceptar. Y a veces ninguna de las dos nos resulta fácil. Cuando digo que para cerrar un ciclo necesitamos mirar y aceptar, me refiero a dos movimientos que suelen suceder internamente y que parecen simples, pero que, como les mencionaba, nunca lo son o casi nunca lo son. En primer lugar, mirar. Mirar es atrevernos a observar lo que pasó sin maquillarlo. Como les explicaba en el episodio anterior sobre el dolor, debemos mirar de frente lo que estamos sintiendo para poder identificarlo. Lo que nos dolió, lo que nos desbordó, lo que estuvimos evitando por meses. Es sentarse con nosotros mismos, sin huir y sin querer contarnos una historia mucho más bonita, solo para no enfrentar la realidad. Y por otro lado, aceptar, que no es justificar ni romantizar nada. Aceptar es reconocer lo que fue, con lo bueno y lo malo, sin pelear con la realidad. En psicología, como les decía, esto es lo que se le llama procesamiento emocional. Y básicamente es eso, permitirnos sentir, ponerle nombre a lo que nos pasó y darle un lugar en nuestra historia. Porque al fin y al cabo nos ha hecho crecer, de alguna manera u otra. De una manera bonita o de una manera no tan bonita, quizás cruel, por así decirlo. Porque también cuando no procesamos lo que vivimos, eso se queda en pausa dentro del cuerpo. Y el cuerpo tarde o temprano lo va a sacar a la luz. Ya sea como ansiedad, como irritabilidad o como ese cansancio emocional que muchas veces no tiene un motivo aparente. Que simplemente solemos decir, estoy cansado, pero no sabemos por qué. Y te pongo, para que puedas entender esto un poquito mejor, un ejemplo simple. Imagina que has terminado una relación, pero nunca te diste el permiso de sentir esa tristeza o esa vergüenza o la rabia que viene con el final de una relación. Sigues con tu vida normal, por así decirlo, entre comillas, pero cada vez que ves algo que te recuerda a esa persona, sientes un nudo en la garganta, como si fuera el primer día. Eso es lo que pasa también cuando no cerramos un ciclo. Seguimos viviendo desde un pasado que no hemos procesado. Por eso cerrar un ciclo no es desaparecer lo que nos pasó. No podemos simplemente querer poner una barrera y olvidar todo lo que quedó detrás de esa barrera. No,
Mucha gente cree que cerrar un ciclo es borrar el número de esa persona, quemar las fotos, mudarse de donde estás ahora mismo para olvidarte de todos y de todo, bloquear, eliminar o simplemente hacer como si nunca hubiera existido nada de lo que te ha pasado. Pero en realidad, cerrar un ciclo no es cancelar tu historia, sino integrarla. Porque, como ya les he mencionado, no se trata de olvidar, sino de dejar de vivir desde la herida abierta. Y posiblemente sí, te va a quedar alguna cicatriz, pero eso te va a recordar que pudiste pasar por ese momento y sigues aquí, ¿ok? Te puede quedar como un recordatorio de lo fuerte y lo valiente que has sido. Cuando empiezas a hacer estos dos procesos internos que mencioné de mirar y aceptar, algo cambia. Y es que empiezas a notar que hay señales de que todavía estás atado al pasado. Señales pequeñitas, pero muchas veces claras, como ese pensamiento recurrente que dices, ¿y si hubiera hecho? O si hubiese dicho, o ese enojo que suele aparecer cuando alguien menciona un tema que todavía te duele, o esa resistencia a hacer algún plan porque la última vez te salió mal. Son indicadores de que nuestro cuerpo aún está sosteniendo una historia que necesita cerrarse con más amor y menos prisa. Y es aquí donde entra en juego el agradecimiento, no para justificar lo que dolió, ¿ok? No a modo de estoy muy agradecida con ese dolor que sentí, no, ¿ok? Viene a hacernos reconocer lo que creció dentro de nosotros después de lo que hemos vivido. A veces, lo único que necesitamos para cerrar un año o una etapa también es admitir que hubo cosas que sí nos rompieron, pero también hubo cosas que sí nos hicieron mucho más fuertes. La aceptación abre espacio, pero el agradecimiento, el ser agradecido por todo lo que hemos vivido, bueno o malo, nos devuelve la suavidad y nos libera de ese peso del dolor. Una herramienta hermosa que puedes utilizar para acompañar este proceso, yo llevo los últimos 2 años utilizándola, es la carta de cierre. Y ojo acá, no es una carta de adiós dramática, es una carta de integración, una carta donde pones palabras a lo que sostuviste este año, a lo que te pesó, a lo que aprendiste y también a lo que estás listo para liberar. Si quieres, puedes anotar estos prompts bonitos para escribirla, pero de igual forma lo puedes hacer desde cero a modo de diario, empezar: querido año, agradezco por esto, esto y esto, pasé por esto. Pero estos son 5 prompts que también puedes utilizar para tener como una estructura en esta carta, ¿ok? Toma nota. Número 1, ¿qué fue lo que más me dolió este año y por qué? Ahí mismo pones qué aprendí de ese dolor. Número 2, ¿qué ya no quiero seguir cargando conmigo para el próximo año? Número 3, ¿qué parte de mi historia necesito aceptar tal como fue? Número 4, ¿qué agradezco de mí y de cómo enfrenté este año? Y número 5, y no menos importante por ser la última, ¿a qué deseo abrirle espacio en mi vida a partir de ahora? Una carta como esta no va a cambiar mágicamente tu vida, ¿ok? Pero puede cambiar tu disposición ante ella, porque te va a ayudar a ver tu año completo, no solo en las partes rotas, sino que también te ayuda a cerrar con conciencia y no con cansancio. Y te recuerda que cerrar un ciclo no es abandonar lo que fuiste, sino honrarlo para poder avanzar más liviano. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Si algo de lo que hablamos resonó contigo, si te movió alguna emoción o te puso a pensar en ese ciclo que todavía está ahí esperando un cierre de tu parte, compártelo con alguien que también lo necesite. Gracias por acompañarme en este episodio. Nos escuchamos en el próximo. Adiós.